sed, acércate a la fuente que lava tu sed. Acércate, te espera, tiene sus manos llenas. Amadas y amados de mi corazón, qué alegría poder encontrarnos una vez más aquí en Acércate a la Fuente. Soy tu amiga en Cristo, Beatriz Martínez, voz de ángel, y por los pasados programas venimos trayendo la explicación de las letanías lauretanas, esos piropos hermosos con que saludamos a nuestra mamita María y que muchas veces no entendemos. Aquí los hemos estado como desglosando y desmenuzando, y en el programa pasado terminamos de explicar todos los títulos cuando llamamos a María Virgen. En este programa vamos a empezar a explicar ahora unos títulos que no pueden resultar tan obvios, aunque también nos dimos cuenta que hay muchos títulos de María como Madre y como Virgen que pareciera que nosotros entendemos lo que quería decir y ya vimos que tenía una profundidad diferente. Pero estos piropos que voy a definir ahora, definitivamente, cuando uno le pregunta a muchas personas asiduas al rezo de las letanías qué significan, no te lo saben explicar. Así que para eso es que estamos aquí hoy en este programa. Por ejemplo, cuando nosotros llamamos a María, a Mamita María, espejo de justicia, espejo de justicia. ¿Qué usted cree que significa eso? Bueno, nosotros tenemos que considerar en primer lugar lo que se entiende por justicia. Y de entrada sabemos que justicia es una de las 4 virtudes cardinales, como hablábamos de la prudencia en el programa pasado. Pero tenemos que entender que lo que se interpreta o se emplea en el lenguaje de la Iglesia no tiene el mismo sentido que se le atribuye a la palabra justicia, por decirlo así, en el lenguaje ordinario. Así que no estamos hablando de justicia como un deber, ¿no? Ni la virtud de la equidad, o sea, dar a cada quien lo que verdaderamente se merece. No, no. Estamos hablando necesariamente de la rectitud en la conducta, ¿ok? Más bien, esa justicia o como una perfección moral. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Perfección moral, ¿por qué? Porque abarca a la vez todas las virtudes. Entonces tiene un significado más de un estado del alma virtuoso y perfecto como lo es María, ¿no? De tal manera que cuando nosotros hablamos de justicia, esa justicia es casi equivalente en el sentido de la palabra santidad. ¡Wow! Así que espejo de justicia, espejo de santidad. Así que cuando nosotros estamos llamando a Mamita María con ese título, nosotros tenemos que entender en ese sentido que María es precisamente ese espejo de santidad, ese espejo de perfección y de bondad sobrenatural. ¿Qué es un espejo? Sabemos que un espejo es una superficie que refleja algo, ¿sí o no? Así que, por tanto, nosotros aquí estamos diciendo que María es el reflejo de esa santidad infinita, de esa divina santidad de nuestro Señor. Y María Santísima, amadas y amados de mi corazón, ella llegó a reflejar la santidad de Jesús. ¿Sabe cómo? Viviendo con Él. Mira, una familia, ¿cuán semejantes en la vida cotidiana llegan a ser los que se aman y los que viven juntos, ¿no? Cuando en una familia, por ejemplo, reina el amor entre los esposos, entre los hijos, entre los hermanos, ¿qué pasa? Con el tiempo uno comienza a ver como un parecido maravilloso, ¿verdad? Un no sé qué que se manifiesta. O sea, esa familia como que las expresiones son las mismas, los rasgos de voz son los mismos, el lenguaje, muchas veces el carácter, las opiniones, los gustos. A veces decimos, ay Dios mío, que mucho se parece a tu papá, que mucho te pareces a tu mamá, ¿no? Así que eso sucede también, no tan solo a nivel de esa cotidianidad, sino que sucede también, ¿sabes qué? En el estado invisible de las almas, en el estado espiritual, en las cuales para bien o para mal, ¿sabes qué? También se realiza esa transformación o esa semejanza. Entonces mira esto. Si nosotros consideramos que María amaba y ama todavía a su divino Hijo, ¿verdad? A Jesús con un amor
indecible, es decir, con un amor que no se puede medir, un amor que no se puede describir con palabras humanas. Y luego lo tuvo consigo 30 años, porque recordemos que 30 años vivió Jesús con su madre María antes, ¿verdad?, de ir a la vida pública. Así que si ella estuvo, imagínate, llena de gracia, incluso antes de haberlo concebido en su seno, María debió haber alcanzado una santidad incomprensible, incomprensiblemente mayor. Amada y amado de mi corazón, ¿sabes qué? Después de haber vivido tan íntimamente, tan cercanamente con Jesús durante aquellos 30 años, es algo lógico de pensar. Es una santidad que refleja precisamente los atributos de Dios, una santidad, una plenitud de perfección, ¿sabes qué? Que ningún santo, excepto ella, puede darnos idea. Por eso es que la llamamos espejo de la divina perfección, espejo de justicia, que como explicamos hace un ratito, es lo mismo que decir que María es espejo de santidad. ¡Qué belleza! Un reflejo vivo de Jesús. Precioso. ¿Cómo la llamamos también? Trono de la sabiduría, trono de la sabiduría. Y María Santísima es verdaderamente la sede de la sabiduría de Dios, la silla, el asiento, el trono de la sabiduría de Dios y de la sabiduría en persona, porque ella es precisamente la madre del verbo perfecto, de la sabiduría encarnada también. Así que nosotros principalmente la invocamos como ese trono de la sabiduría porque el verbo mismo puso su sede en las entrañas purísimas de ella. Él se hizo para sí, amada y amado de mi corazón, en ese seno virginal, una morada muy digna. Él habitó en ella, aquí se sentó, la sede. Y después de nacer, ¿qué pasó con Jesús cuando era pequeño? Fue llevado en los brazos durante sus primeros años. Los niños pequeños no tienden a sentarse en las rodillas de sus madres. Así que María sentada con Jesús en sus rodillas, por decirlo así, un trono humano de aquel que reina en el cielo. ¡Qué belleza! Así que María, trono de la sabiduría. ¿Sabes por qué también se le llama también ese trono o esa sede de la sabiduría? Porque precisamente la sede también de la virtud de la sabiduría, no tan solo la sabiduría encarnada, sino de la virtud de la sabiduría. Porque María ve y contempla a Dios en todas las cosas, todo lo refiere a Dios, todo lo remonta hasta Dios y toma base para admirar, bendecir y amar a Dios. Y yo les recuerdo, amadas y amados, que por encima de todos los santos, María poseyó en grado perfecto la virtud de la sabiduría. Más aún, ella es la sede de la sabiduría y fue dotada por Dios de un entendimiento naturalmente perfecto y enriquecido por la continua y altísima contemplación, ¿no?, de su Hijo Jesús. Así que a María la llamamos trono de la sabiduría porque el verbo, la sabiduría encreada, hizo en ella un trono, porque es la sede de la virtud de la sabiduría y también excede el don de la sabiduría. Amén, amén, amén. Tengo que hacer pausa, así que no le cambie. Regresamos con más aquí de Acércate a la Fuente. Hemos estado presentando una serie de programas explicando las letanías lauretanas. Ya este es el cuarto programa donde hemos estado explicando esas letanías. Hoy con esos títulos que no parecen tan obvios, pero que tienen una profundidad hermosa que debemos conocer si nosotros estamos invocando y presentándole esos títulos y esos piropos hermosos a nuestra mamita María. Ya escuchamos espejo de justicia, trono de la sabiduría, y a ella también la llamamos
causa de nuestra alegría, la razón de nuestra alegría. Jesucristo fue y es causa fundamental y primera de nuestra alegría, de nuestro gozo. Y María es causa secundaria y causa instrumental de esa alegría. ¿Por qué? Nosotros amamos la alegría es un bien, y nosotros amamos la felicidad, de la cual precisamente la alegría es un fruto, ¿verdad? De esa felicidad. Y Dios quiere que estemos alegres, Dios quiere que estemos felices. Y existen en este mundo, lo sabemos, dos clases de alegría, hermano. Hay una alegría que al final se convierte en tristeza. ¿Por qué? Porque es una alegría frívola. Es una alegría falsa, es una alegría momentánea, es una alegría que satisface más a los sentidos que al alma. Es una alegría que te puede llenar el corazón por breves momentos, pero de pronto lo deja con un gran vacío. Una alegría, mira, que es fugaz, que es breve. Y una alegría que con frecuencia, ¿sabes qué? Deja nuestra vida llena de tristeza, por paradójico que esto parezca. Una alegría que te llena de tristeza, te llena de lágrimas. Una alegría falsa, que puede ser llenada quizás por bienes materiales, que al fin y a la postre no pueden darnos la felicidad plena y completa. Existe esa alegría, la que el mundo usualmente tiene y busca por ahí, pero hay otra clase de alegría y esa es la alegría cristiana. ¿Qué es eso de la alegría cristiana? A la que estamos llamados tú y yo como bautizados. Y es muy, muy, muy distinta a la otra. ¿Por qué? Porque esta alegría, fíjate, alcanza tranquilidad de conciencia, alcanza amistad con Dios, alcanza a apreciar los bienes, sí, de esta vida, pero apreciarlo justamente, no llenarte de cosas materiales. Alcanza, ¿sabes qué? Paciencia en las adversidades. Alcanza esperanza en los bienes, pero más bien en los bienes eternos. Y alcanza todo esto en una alegría sólida. O sea, no hay fuerza humana, amada y amado de mi corazón. No hay acontecimiento alguno que pueda arrebatarte esta perfecta alegría que anida ¿dónde? En las profundidades del alma y se identifica con el amor de Jesucristo, Él que es nuestra verdadera alegría. Así que fíjate, en adición a esto, la alegría de nosotros sabernos amados con amor eterno, la alegría de sabernos salvos, redimidos por Cristo Jesús, la alegría de la resurrección, la alegría como fruto del Espíritu Santo, la santa alegría en medio de dificultades y problemas, es algo que también va a permanecer en nuestros corazones. Alegría cristiana, esa alegría en Cristo Jesús, amada y amado de mi corazón, es algo que nada ni nadie nos puede quitar. Y María Santísima nos regala a Jesús, el Verbo encarnado. Por eso es que llamamos a María causa de nuestra alegría. Fíjate qué hermoso. Después, las letanías lauretanas, nosotros vamos a utilizar el término vaso para llamar a Mamita María. ¿Okay? La primera vez que la invocamos con este título decimos vaso espiritual. Vamos a hacer unas pausas aquí. Un vaso es un recipiente de cualquier materia, de cualquier forma, que está apto para recibir y retener cualquier cosa, pero sobre todo algo líquido, ¿ok? En las Escrituras, el sentido más extenso y metafórico que tiene esta palabra vaso, se le llama vaso precisamente a toda cosa, incluyendo a la persona humana, ¿ok? Porque tenemos que recordar que toda criatura en las manos de Dios es como un vaso, ¿no? En las manos del alfarero. Así que en estas letanías lauretanas nosotros llamamos y honramos a María 3 veces con el nombre de vaso. Y la primera que te dije es vaso espiritual. Así que aquí le estamos diciendo a Mamita María que ella es una persona o es una mujer espiritual. Y Santo Tomás de Aquino nos enseña en las Sagradas Escrituras que los hombres eran comparados a los vasos y se les llamaba vasos, fíjate, bajo 4 aspectos. Y escucha esto porque esto es
bien interesante. Mira, se le llama vaso por la constitución, es decir, por la manera en que están hechos. Se les llama vaso por el contenido. Se les llama vaso por el uso para el cual sirven y se les llama vaso por el fruto que traen. Vamos a hacer esta explicación. Por la constitución, o sea, quiere decir por la materia o la forma en la que está construido ese vaso. Y sabemos que tanto más noble y preciosa la materia con que se construye ese vaso, tanto más valor tiene, ¿sí o no? Y María es un vaso, pero María es un vaso de oro purísimo, amada y amado de mi corazón. Ella es bella, ella es hermosa del alma, ella es la más preciada perla, la gema más preciable del universo. Y Dios trabajó en María. Y trabajó en su materia con un cuidado exquisito, trabajó en ella con un arte, con habilidad y le dio la más hermosa y la más preciada de las formas. Y Dios manifestó en María toda su sabiduría y todo su poder infinito. Así que María es ese vaso espiritual por su constitución, por su materia, por cómo la creó Dios. Y eso lo hemos discutido antes. ¿Cómo la creó Dios? Sin mancha, pura. Bueno, todas las virtudes. ¿Ok? Dijimos que también se llama vaso por el contenido. ¿Ok? Y obviamente un vaso es más estimable en cuanto está más lleno. Y nosotros sabemos que ninguna criatura, ni angelical ni humana, es más apreciable que María porque ella estuvo llena de Dios. El contenido que no tan solo Jesús, el verbo de Dios, que se encarnó en su vientre, sino también la sombra del Altísimo que la cubre con su gloria. Ella es la llena de gracia. Yo tengo que hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a continuar explicando estos títulos que le damos a María como vaso y seguimos explicando ¿no? Vaso en cuanto a su contenido. No le cambies para que no te pierdas la explicación. Estamos aquí en Acércate a la Fuente. Estamos entrando ya en el tercer segmento de este programa, explicando las letanías lauretanas, explicando esos títulos hermosos. Nos hemos quedado explicando el título de vaso, sobre todo vaso espiritual. Y decíamos que es apreciable en la forma, cuanto María es el vaso más perfecto y excelso que ha creado Dios, y también en cuanto al contenido. Y sabemos que María tuvo a Jesús, al verbo en su vientre, y también ha estado llena de gracia. Y tanto más estuvo llena de Dios María, amadas y amadas de mi corazón, cuanto más perfectamente estuvo vacía de sí misma. A mí me encanta esta frase, llena de Dios, cuanto más vacía de sí misma. ¿Y sabes qué? Ninguno de nosotros, ni tú ni yo, estaremos llenos de Dios mientras estemos llenos de nosotros mismos. Por eso es que a María hay que imitarla también, mi amado. Y también hay que mirarla como ese ejemplo de vaso espiritual por su contenido, llena de Dios. También explicábamos, o según la explicación de Santo Tomás de Aquino, que un vaso también se le llama de esta forma por su uso. Así que la nobleza de ese vaso se revela también por el uso al cual se destina, ¿no? Y el uso más digno y glorioso de María fue predestinarla a su maternidad divina. Un vaso digno de recibir y de concebir en su seno al Verbo de Dios. Así que María Santísima fue la destinada también, fíjate, no tan solo a que el Verbo creciera en su vientre, sino sabemos que en el embarazo células de mamá y sangre de mamá, ¿verdad? También se mezclan con sangre de bebé. Por eso es que María también es llamada a ese primer cáliz. María fue la primera en contener la sangre preciosa de Cristo
Jesús. Así que fíjate qué belleza también el uso de ese vaso, contener a Jesús y contener su sangre preciosa. Y también se le llama vaso, nos dice Santo Tomás, por el fruto. Y esto es por las ventajas y por los bienes que ese vaso de elección nos aporta. ¿Y cuál es el fruto? Jesucristo, la redención del género humano, la santificación de las almas. Qué hermoso, ¿no? Así que por el fruto también llamamos a María vaso, y en este caso vaso espiritual, mujer espiritual. También le decimos vaso honorable, un vaso digno de honor. Y nosotros habíamos comentado previamente que ese honor es esa expresión, es ese testimonio exterior que nosotros le damos a una persona. ¿Por qué? Por sus virtudes o por su dignidad, ¿no? Es la expresión o el testimonio que se rinde con palabras o con hechos. Así que cuando nosotros llamamos a Mamita María vaso honorable, equivale a que nosotros estamos testimoniando su dignidad y sus virtudes. Así que para honrar a la excelsa Madre de Dios, vamos a considerar cuánto quiso también honrarla el mismo Dios. Así que el honor que se le tributa a la Madre como vaso honorable redunda ciertamente en el Hijo y en el honor de quien la hizo tan hermosa. Fíjate qué belleza, vaso honorable. Y después la llamamos también vaso insigne de devoción. Parece lo mismo, pero no es igual. Porque la devoción, también la explica Santo Tomás, es esa pronta voluntad de entregarse más para hacer todo aquello que corresponde al servicio de Dios. O sea, es un dedicarse, es un consagrarse al servicio de Dios. Y esa consagración se tiene que hacer con ánimo alegre, se tiene que hacer con una perfecta voluntad, o sea, se tiene que hacer de todo corazón. Y María Santísima, sabemos que es la maestra soberana en esto, no solo porque ella fue devota, sino porque ella es el modelo perfecto, amadas y amados, de insigne devoción, de cumplir siempre la voluntad de Dios. Fíjate que ella con su sí acepta el verbo. Fíjate que ella cuando escucha que Isabel está embarazada, sale también al servicio. Fíjate ella que como obediente mujer va y se purifica y presenta al niño en el templo sabiendo que es el mismo Hijo de Dios, que ella no tenía necesidad de hacer eso con José. Fíjate cómo ella a través de toda su vida va también sirviendo a Dios en todo lo que Él le pide, sirviendo a los demás y siendo obediente y humilde. Por eso es que ella es también ese vaso insigne de devoción. ¡Qué belleza! El próximo programa no te lo puedes perder, porque ahí vamos a continuar explicando todas estas hermosos títulos, hermosos piropos que a veces no entendemos y que los rezamos y que llevamos años quizás diciéndole a Mamita María también: Torre de David, Torre de Marfil, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, rosa mística. Y los decimos sin saber exactamente qué significan. Por eso es que no te puedes perder el próximo programa, donde vamos a continuar explicando estas hermosas letanías lauretanas. ¿Por qué explicar estas letanías lauretanas, estos títulos que le brindamos a María? Porque tenemos que recordar aquí, en Acércate a la Fuente, que María es el camino, como decía San Luis María Griñón de Montfort, más fácil, más seguro, más perfecto y más corto para llegar a Jesús. Ella es el camino más fácil, más corto, más seguro y más perfecto para acercarnos a la fuente. Ya tengo que despedirme, queda en la paz de Jesús, en los brazos de María Santísima. Por ahí en pantalla la información sobre cómo buscar más información sobre nuestro ministerio. Yo aquí solamente deseo que quedes en la paz de Jesús, en los brazos precisamente de Mamita María, de nuestra Madre hermosa. Que Dios te bendiga y te espero en el próximo programa de Acércate a la Fuente, por aquí, por el Canal 13, la plataforma con el mejor contenido de fe y cultura.